sabían la verdad. Esa injusticia el país sacudió, pero nadie lo pudo evitar. Las fuerzas armadas el gobierno mandó, con orden directa del tirar a mandar. Letrados y pedían justicia, todos peleaban por un ideal. Nació en el municipio poblano de Chalchicomula de Sesma, hoy conocido como Ciudad Cerdán, el 12 de marzo de 1911. Gustavo Díaz Ordaz fue un político mexicano que desempeñó varios cargos públicos en Puebla, antes de entrar a formar parte del Congreso Nacional, primero como diputado y después como senador. Perteneció a una familia tradicional poblana, con extensas ramificaciones en Oaxaca y descendientes que habían figurado en la vida del país prácticamente desde la colonia, gracias a Diego de Ordaz, el capitán del ejército de Hernán Cortés. La familia enfrentó problemas económicos por haber perdido gran parte de sus propiedades. Díaz Ordaz realizó sus estudios básicos en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, pero la falta de empleo e ingresos llevó a su familia a emigrar a la ciudad de Puebla. En algún momento buscó integrarse al ejército, pero la carencia de dinero le impidió pagar la cuota exigida para ingresar, y aunque no tenía lo suficiente para comprar sus libros, siempre buscó la manera de estudiar. Cerca de la mayoría de edad, Gustavo estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad de Puebla, y luego de un par de años, en 1937, se graduó como abogado, profesión que ejerció por un par de tiempo hasta que Maximiliano Ávila Camacho, gobernador de Puebla y hermano del presidente Manuel Ávila Camacho, lo apadrinara. A partir de su designación, primero como oficial de justicia y juez del municipio de Tecamachalco y luego como presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje de Puebla, la carrera política de Díaz Ordaz comenzó a llamar la atención de figuras políticas de la época. Al poco tiempo, se convirtió en magistrado del Tribunal Superior de Puebla. Su voz y su manera de hablar, al momento de dirigirse al público, le ganaron cierta popularidad entre los poblanos y le crearon fama de ser sobrio, preciso y de ser una persona siempre apegada a la disciplina y tal vez a la obstinación. En noviembre de 1963 fue postulado candidato a la presidencia de la República por el PRI, y el 8 de septiembre de 1964, con el 89% de los votos, se le nombró como presidente electo para el periodo de 1964 a 1970. Gustavo Díaz Ordaz tomó la presidencia en 1964 y desde el primer momento se hizo sentir lo que iba a ser su forma de gobernar. Sería un gobierno fuerte, represivo y castrante. Obligó a todos sus colaboradores a obedecer sus órdenes, como si fueran mandatos divinos. Su gobierno se parecía más a una monarquía que a una república. Todas sus propuestas de ley eran aceptadas sin cuestionamientos, es decir, su palabra era ley. Guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. El señor presidente López Mateos entrega la banda tricolor al presidente del Congreso, y este a su vez la pone en manos del señor licenciado Gustavo Díaz Ordaz. Me abandonas, si tú me abandonas, yo moriré por ti. Los ángeles cantan si me besas a mí al sonar las campanas. Durante su sexenio, a Díaz Ordaz le interesó principalmente enfocarse en la economía y en la educación.
y con ello decidió continuar con la política económica, conocida como desarrollo estabilizador. Conforme al Plan de Desarrollo Económico y Social, esbozado durante su campaña electoral, Díaz Ordaz establece sus principales propuestas para su gobierno, las cuales serán alcanzar un crecimiento económico por lo menos del 6% en promedio anual, otorgar prioridad al sector agropecuario para fortalecer un mercado interno, impulsar la industrialización y mejorar la eficiencia productiva de la industria, atenuar y corregir los desequilibrios en el desarrollo, tanto regionales como sectoriales, y distribuir con mayor equidad el ingreso nacional. Su gobierno, como otros de Latinoamérica en esos años, se enfocó en las propuestas reformistas de la Alianza para el Progreso, un instrumento ideado por el presidente Kennedy, entonces ya asesinado, que contempla una transformación liberal, gradual y limitada de los países latinoamericanos, con el propósito implícito de encarar el peligro comunista. Algo curioso es que antes de tomar posesión, el 12 de noviembre de 1964, Díaz Ordaz se entrevistó con el presidente Lyndon B. Johnson, donde declaró lo siguiente: díganme la verdad, no me pidan disculpas. Si violan la ley, pues violenla, pero que no me entere. Cuidado con lo que me informen. No cambiaré el gabinete, no se cambia de caballo a mitad del río. Díaz Ordaz, al igual que sus antecesores, no tuvo rivales importantes para su elección. Su carrera en la Secretaría de Gobernación le había facilitado el camino a la presidencia. Él sabía cuáles eran los problemas que se necesitaban solucionar en México. Dio propuestas, pero no todas se alcanzaron en lo mínimo. Enfocado en la economía, Ordaz buscaba como objetivo importantes cambios en sus sistemas tributarios, además aumentar la carga fiscal. Propuso combatir por todos los medios posibles el proteccionismo. Se sabía que el estilo de su gobierno sería más o menos el mismo que había practicado como secretario de Gobernación, pero con una intensidad mayor en los movimientos sociales, una presión económica cada vez más fuerte y el resquebrajamiento político-social del país. Con el fin de alcanzar sus objetivos, su gobierno estableció distintos programas de inversión y financiamiento, de aerofotogrametría para el estudio del territorio nacional, de control de los contratos y obras públicas, de coordinación del sector agropecuario, particularmente en las ramas de obras de infraestructura y en el medio rural, y de adiestramiento y capacitación de mano de obra. Además, se ratificó el principio de que el progreso nacional debía basarse esencialmente en recursos nacionales y de que el crédito y la inversión extranjeros debían tener un carácter complementario y se debían de aplicar a obras productivas. Tú eres lo más lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga. El gobierno de Díaz Ordaz se caracterizó por seguir implementando la política estabilizadora y, como consecuencia, proporcionó todos los medios necesarios para que la industria nacional y extranjera siguiera en aumento, como créditos, eliminación de impuestos, la ampliación de formas de control político para la clase trabajadora. Este control desembocó en un autoritarismo unido a los pocos espacios de participación que el gobierno ofrecía a la sociedad. Jamás permitió la más pequeña revuelta, ya fuera estudiantil u obrera. Sin embargo, este sexenio se caracterizó por conflictos sociopolíticos, no de la clase obrera, sino de la clase media y profesionales, a los cuales se les había negado la posibilidad de participar en instituciones del gobierno, como la huelga de maestros y ferrocarrileros, donde a todos los líderes conflictivos los despidieron.
También los médicos del hospital 20 de noviembre que efectuaron una huelga fueron despedidos. Su gobierno se caracterizó por ser autoritario y déspota, sin soportar a la crítica o la inconformidad, por lo que existía una subordinación total al presidente. Además de legitimarse en la Revolución Mexicana, se inspiró en las propuestas reformistas de la Alianza para el Progreso, ALPRO, un instrumento ideado por el presidente Kennedy que contempla una transformación liberal, gradual y limitada de los países latinoamericanos, con el propósito implícito de encarar el peligro comunista. Pero ni siquiera pudo efectuar la reforma tributaria que contempla la ALPRO debido a la oposición del sector privado que resultaría afectado en sus privilegios. Se manejaba un Estado benefactor, pero fue el punto de más corrupción. México llevaba la doctrina Estrada, que consistía en no intervenir en asuntos externos de cualquier otra región. El Estado estaba bajo una política proteccionista, en la que el gobierno mexicano comenzó a establecer restricciones cuantitativas a las importaciones y a sustituir con tarifas ad valorem o según el valor de las específicas existentes. Los factores internos que caracterizaron al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz se centraban en el férreo control político, la continuidad del modelo económico, el crecimiento demográfico, el colapso agrícola, la caída industrial, la movilización social y la represión. En aspectos como el turismo, se organizaron exposiciones en Estados Unidos y Europa, se celebraron eventos artísticos y culturales, así como la edición y distribución de guías turísticas en el extranjero. México le otorgó $5 millones al Banco de Crédito e Inversiones para mantener una mejor relación con Centroamérica. Utilizó la reforma agraria como instrumento político, de la cual se beneficiaron algunos empresarios campesinos. En 1976 firmó en la Secretaría de Relaciones Exteriores el Tratado de Tlatelolco, que componía la firma de 21 países iberoamericanos, en el cual se prohibía la fabricación, posesión y utilización de armas nucleares en América Latina. El 22 de diciembre de 1969 se decretó el derecho a los mexicanos y a las mexicanas a partir de los 18 años. Se creó el Plan Maestro del Área Metropolitana, la Ley General de Bienes Nacionales. El 1 de mayo de 1970, el presidente promulgó la Ley Federal del Trabajo, en la que señaló cómo deberían de ser los salarios, las prestaciones, los riesgos de trabajo, las indemnizaciones y los despidos. Creó la ley que establece, reforma y adiciona las disposiciones relativas a diversos impuestos, que consiste en integrar a las empresas paraestatales como parte del presupuesto público, con el cual se podía tener un mejor control del gasto gubernamental. La reforma fiscal para la creación del impuesto sobre la renta fracasó y esta se trataba sobre que el Estado mexicano debía contar con más recursos económicos de origen público y privado. Se transforma la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, CONASUPO, creó la Comisión Nacional Tripartita, el Infonavit, se crea Productos Forestales Mexicanos, se funda el Banco Nacional Agropecuario, se crea el Fondo de Fomento de Exportaciones de Productos Manufacturados, se amplían las operaciones del Fondo de Garantía y Fomento de la Industria Mediana y Pequeña, se crea aeropuertos y servicios auxiliares, y crea la credencial permanente de lector. Respecto a los asuntos exteriores, el gobierno de Díaz Ordaz hizo hincapié en las relaciones con América Latina, continuando con las políticas de sus antecesores de mantener relaciones con Cuba, siendo México el único país de la región que mantenía vínculos directos con el gobierno revolucionario cubano. Buscó, por ejemplo, un acercamiento comercial con los países de América Central. Las relaciones con Estados Unidos fueron relevantes, pero la inversión extranjera era parte indispensable de la política económica de su gobierno. México defendía la no intervención, por lo que condenó la invasión a República Dominicana en 1965. En ese sexenio comenzaron los conflictos entre México y Estados Unidos a causa del narcotráfico. El gobierno de Díaz Ordaz principalmente fomentó el desarrollo económico de México, impulsó un plan agrario integral, la industrialización rural y las obras de irrigación. En 1967 se firmó en la capital de la República el denominado Tratado de Tlatelolco, del que habría de surgir el Organismo para la Proscripción de Armas Nucleares de América Latina. Fue iniciativa suya la construcción de la siderúrgica Lázaro Cárdenas en Las Truchas y puso especial interés en la ampliación de la infraestructura hidráulica, llegando a construir 107 presas. Díaz Ordaz fue quien emprendió la obra del metro en la capital del país. Adicional a esto, otorgó el voto a los jóvenes de 18 años y promulgó una nueva ley del trabajo tendiente a mejorar la situación laboral de los obreros. Su obra, sin lugar a dudas, fue opacada por la intervención en contra del movimiento estudiantil de 1968, que culminó con la sangrienta matanza de Tlatelolco el 2 de octubre. Durante su gestión, se organizó en México los Juegos Olímpicos de 1968 y la Copa Mundial de la FIFA México 1970, aunque se habla
de que él no estaba de acuerdo con ninguno de los eventos antes mencionados. Adicional a esto, durante el periodo de 1950 a 1970, el país pasó de tener pulquerías y cantinas a empezar a tener sus primeros bares y centros nocturnos. El cine desplazó al teatro de revista y a los toros. Durante la década de los años 60, la modernidad de la ciudad se hacía presente, pues distintos complejos deportivos y edificios importantes de la ciudad se construyeron durante estos años, tales como la Villa Olímpica, el Palacio de los Deportes y el 2 veces mundialista Estadio Azteca, obras de dos de los más grandes arquitectos de la historia del país, Pedro Vázquez Ramírez y Félix Candela. Previo a las Olimpiadas, se crearon muchas villas para los deportistas, que posteriormente se convirtieron en unidades habitacionales, así como la creación de múltiples mercados, y esto aportaría para el crecimiento económico por esos años. Durante el gobierno de López Mateos y Díaz Ordaz, se incrementó el presupuesto en salud y educación, aunque la inversión pública en fomento agropecuario disminuyó. Se invirtió en más dinero en las acciones del gobierno a favor del pueblo. Promovió la unidad de las fuerzas sindicales, las cuales estuvieron a favor del gobierno y más cuando se instituyó la Ley Federal del Trabajo en 1970. Se enfrentó al descontento creciente de distintos grupos sociales, expresado en los movimientos reivindicatorios de diferentes sindicatos y gremios, en algunas manifestaciones de violencia en el campo, en la publicación de libros, revistas y artículos críticos de algunos intelectuales y en general en el crecimiento relativo de la oposición política al gobierno priista, todo lo cual ya le había tocado controlar y reprimir como secretario de Gobernación del presidente López Mateos. Durante su gobierno también reprime brotes guerrilleros fallidos, como el de Madera, Chihuahua, y se inician los levantamientos armados de los maestros normalistas, Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas, en tierras guerrerenses, quienes son perseguidos por el ejército sin que puedan asesinarlos. Así, el 24 de mayo de 1969, el gobierno de Díaz Ordaz inicia la operación Gran Rastrilleo, una guerra sucia que hará del ejército mexicano una despiadada fuerza antiguerrilla que asolará la costa grande del estado de Guerrero. A pesar de las dificultades cada vez mayores para mantener la apariencia de la unanimidad revolucionaria, nacionalista y democrática que hacían de México un país sui generis desde el principio de su periodo y no obstante las crecientes desigualdades sociales, Díaz Ordaz se esfuerza por preservar el llamado milagro mexicano, basado en el papel del Estado como el principal agente del desarrollo nacional y de la justicia social. En el ámbito de la salud no hizo grandes acciones, pero en la educación buscó extenderla para que más personas tuvieran acceso a ella, mediante la televisión u otros medios, además de que apoyó económicamente a las universidades del país. En cuestiones de vivienda, se construyeron múltiples villas para los Juegos Olímpicos, que posteriormente se convertirían en departamentos, además de la creación de múltiples mercados importantes en todo el país. A su llegada al poder se encontró con un país en situación de equilibrio y crecimiento económico, todo esto gracias a los resultados de los mandatos anteriores y de la aplicación de efectivas políticas dirigidas a dar fluidez a la economía mexicana. Díaz continuó el trabajo de sus antecesores creando empresas paraestatales y aplicando una adecuada política fiscal y crediticia. Una de las medidas más polémicas de su gobierno fue la prohibición del derecho a huelga, con la que se favoreció aún más a los empresarios que habían resultado beneficiados con la exención de impuestos y la asignación de subsidios. El gobierno invirtió en obras de infraestructura y bienestar social que, aunque tenían como objetivo mantener la estabilidad, no fueron suficientes. La política económica, en efecto, no difirió de la del gobierno anterior. Aumentó la participación del Estado en la economía a través de la creación de empresas paraestatales y la construcción de obras de infraestructura. La inversión pública alcanzó 130 millones de pesos, el doble que en el gobierno de Adolfo López Mateos. A pesar del incremento de los impuestos y de otras medidas administrativas para aumentar los ingresos del gobierno, fue necesario recurrir a préstamos extranjeros. En el gobierno de Díaz Ordaz hubo un aumento considerable de la inversión pública. Sin embargo,
Esto no implicó un incremento desmesurado de la deuda externa, dado que la posición del presidente era hacer uso de ella solo en situaciones que generaran divisas que ayudaran a hacer frente a dicha deuda. Entre las principales obras de infraestructura creadas en el gobierno de Díaz Ordaz destacan la Torre de Telecomunicaciones, ubicada en la Ciudad de México, y la Presa de la Amistad, ubicada en Coahuila. Además, se creó una estación para generar las comunicaciones con satélites, con sede en el Valle de Tulancingo. Al igual se construyeron más de 14.000 kilómetros cuadrados de la red de caminos de México, y se inauguró la primera línea del metro en la capital de la nación. En 1968 se realizaron los Juegos Olímpicos en México, y para este evento se construyeron el Palacio de los Deportes, la Villa Olímpica, el Velódromo, el Polígono del Tiro, la Piscina Olímpica, el Canal de Canotaje y Remo y el Centro Deportivo Olímpico Mexicano, entre otras construcciones relevantes. En cuanto a las obras públicas, el periodo del gobierno de Díaz Ordaz fue uno de los más fructíferos en cuanto a la construcción de viviendas, hospitales y escuelas. I dig rock and roll music and I love to get the chance to play and sing it. I figure it's about the happiest sound going down today. The message may not move me or mean a great deal to me, but hey, it feels so groovy to say. The mamas and the papas at the Trip Sunset Strip in L.A. And they got a good thing going when the words don't get in the way. And when they're really wailing, Michelle and Cass are sailing. Hey, they really nail me to the wall. Hoy, 12 de octubre de 1968, declaro inaugurados los Juegos Olímpicos de México, que conmemoran la 19ª Olimpiada de la era moderna. Los sectores que tuvieron más auge en esta época fueron el automotriz, la petroquímica, la industria metalmecánica y el papel. Durante el periodo de 1964 a 1970, el gobierno dio un impulso especial a la industrialización rural, las obras de irrigación y el desarrollo de la electrificación a gran escala. En este periodo cobran más relevancia las zonas industriales dentro de las ciudades, que así ser los parques industriales como los que existen actualmente sí tienen un fin bien definido y específico. También empiezan las agrupaciones de condominios industriales y diversas agrupaciones que buscan el bienestar común para las empresas establecidas en dichas zonas. La minería también tiene un resurgimiento. Se le da asistencia técnica a 3 entidades para localizar futuras zonas industriales y promover productos que eran factibles de elaborar en país con condiciones remunerativas. También se consideran diversos estímulos fiscales, por lo que México se adhiere al Fondo Monetario Internacional y la empresa que más relevancia tenía en ese momento era Pemex. La Miller Publicidad SADCB de IM y CL presenta Bouquet Musical, programa de melodías que llega hasta ustedes bajo el patrocinio de la Admiral Motors. El gobierno de Díaz Ordaz se caracterizó por la bonanza y el crecimiento económico. Debido a que procedía de mandatos anteriores, aprovechó para la creación de distintas empresas paraestatales, así como impulsó la inversión privada.
Producto de esto fue el sistema de transporte colectivo Metro, o la Empresa Mexicana del Transporte. Además, hizo el Instituto Mexicano del Petróleo, donde construyó distintas refinerías. Veloz, cada vez más extendido en el subsuelo de nuestra ciudad, el metro abolirá para siempre y cada vez en mayor medida las molestias y los riesgos de toda transportación masiva en la superficie. El boleto número 1 del metro, el torniquete da vuelta. El precio de la inversión de industrialización del Estado generó que la deuda externa creciera de 813 a 2.500 millones de dólares. Aunque sin reformas y gracias a la sana economía internacional, la economía mexicana creció 7% de manera anual y la inflación se mantuvo un 2.8%. Aumentó el empleo y el PIB per cápita se incrementó en las del 3% al año. El dólar se mantuvo constantemente en 12.50. Declaro solemnemente inaugurado el 9º Campeonato Mundial de Fútbol Copa Jules Rimet. En el caso de Centroamérica, el gobierno mexicano impulsó la relación con esta región mediante acuerdos comerciales preferenciales para los productos de la región que se vendían en México. Por primera vez, un presidente mexicano visitó todos los países centroamericanos, a la vez que México recibió a los presidentes de dichos países. También, Díaz Ordaz elogió el proceso de integración centroamericana mediante el Mercado Común Centroamericano, manifestando que México no tenía pretensiones de apertura comercial de tipo imperialista en la zona. Por otro lado, en 1965, el Estado mexicano se enfrentó ante una disyuntiva que implicaba brindarle el apoyo o no a Estados Unidos con respecto al conflicto intervencionalista masivo que enfrentaba con República Dominicana. En 1961, Estados Unidos de América emprendió una política dirigida a apoyar a gobiernos anticomunistas liberales en lugar de a dictadores impopulares. Por consiguiente, el gobierno estadounidense dejó de ofrecerle sustento a la dictadura de Rafael Trujillo en República Dominicana. El movimiento médico de 1964 y 1965 se realizó un paro en el Hospital 20 de Noviembre del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE. El fundamento del movimiento fue más allá de un aumento de salarios. Lo que realmente se buscaba era la dignidad humana y la dignidad profesional de un grupo con derechos y responsabilidades que demandaban justicia, que para poder cumplir con la función de promover salud necesitaban ver un amplio sector académico y laboral claro, con respeto y un bienestar material. Las causas fueron el incumplimiento de 3 meses de sueldo que se les había dado como un aguinaldo en los últimos 3 años, 206 de los residentes e internos fueron despedidos, la inseguridad económica y laboral, la búsqueda de mejoras laborales, la lucha por la democracia sindical y la autonomía con respecto al Estado. Por otro lado, las exigencias eran tener un aumento de sueldo, condiciones de trabajo justas, participaciones en elaboraciones de planes de estudio, situación sin represalias a los doctores o doctoras casados o casadas, revisión legal,
cambio del término de contrato de beca por una forma adecuada de relación laboral bien definida y con mejoras en el nivel económico, preferencias para ocupar plazas de base, mayor seguridad en el empleo, participación activa en la elaboración de los programas de enseñanza y la resolución satisfactoria de los problemas de cada hospital. 3 años después surgió el movimiento estudiantil de 1968, donde sus causas fueron las siguientes. Los múltiples enfrentamientos estudiantiles. El 22 de julio de 1968, estudiantes del IPN y de la preparatoria Isaac Ochoa Terna se enfrentaron con 2 grupos porriles. Estos grupos se hacían llamar los Ciudadelos y los Arañas. Los granaderos intervinieron en el enfrentamiento e hirieron a varios estudiantes arrojándoles piedras. Este hecho fue el disparador de la serie de marchas. El contexto internacional. Puertas afuera, en el mundo, los estudiantes también encabezaron una serie de movilizaciones que tenían diversos objetivos, como el fin de la guerra de Vietnam en los Estados Unidos, o un socialismo con rostro humano en Checoslovaquia. Lo ocurrido en México fue un ejemplo más de jóvenes en una serie de transformaciones o revoluciones que consideraban necesarias para la sociedad. Cuba como norte. Un caso puntual de aquellos años y que fue inspirador para jóvenes de distintas partes del mundo occidental fue la Revolución Cubana, encabezada por Fidel Castro. Era un ejemplo de que la revolución sí era posible. Las principales exigencias de este movimiento eran la libertad de los presos políticos, es decir, de las estudiantes y activistas detenidas por manifestarse. La derogación del artículo 145 y 145 bis del Código Penal Federal, el cual regulaba los delitos de disolución social que se entendían como la difusión de las ideas que perturben el orden público o afecten la soberanía nacional. La desaparición del Cuerpo de Granaderos. Grupo policial participó en varios actos de represión estudiantil previos al 2 de octubre. La destitución de los jefes policíacos Luis Cuteo y Raúl Mendiolea y la del teniente coronel Armando Frías, quienes fungían como el jefe y el subjefe de la policía capitalina respectivamente y habían tenido roces con los estudiantes en varias ocasiones. Indemnización a las familias de los muertos y de los heridos por los actos represivos, pues antes de la masacre de Tlatelolco ocurrieron varios enfrentamientos. Deslinde y responsabilidades de los funcionarios involucrados en actos de violencia contra los estudiantes. Establecer un diálogo público con las autoridades para negociar las peticiones. Y la exigencia de un diálogo público entre representantes del movimiento y representantes del gobierno. El año de 1968 quedará marcado en la historia de México por sangre de estudiantes que fueron asesinados en la lucha. El movimiento se extendió rápidamente, pero también se organizó rápidamente. El 30 de julio, representantes del Politécnico se reunieron en un comité coordinador. De ahí nació el Consejo Nacional de Huelga, por sus siglas CNH, formado con delegados electos en cada una de las asambleas de las escuelas en huelga. Esto le dio una representatividad indiscutible y al mismo tiempo hizo de las asambleas las plataformas para la organización y el debate. El CNH llegó a reunir representantes de 77 escuelas, incluyendo universidades de otros estados. El 4 de agosto, en su primer pronunciamiento público, formuló los 6 puntos del pliego petitorio y convocó una manifestación para el 5 de agosto, de Zacatenco al casco de Santo Tomás. El movimiento estudiantil de 1968 tuvo también carácter social, ya que además de participar los estudiantes universitarios, preparatorias y vocacionales, entre otros, se unieron profesores, obreros, amas de casa, sindicatos e intelectuales tanto de la Ciudad de México como del interior de la República. Aquel día, miles de personas se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas, a donde arribó también el ejército con el pretexto de vigilar la seguridad. Ante el temor de cualquier disputa o riña, los miembros del Batallón Olimpia, para no ser detectados, vistieron de civiles y portaban un guante o pañuelo blanco en la mano izquierda para identificarse. Su objetivo, infiltrarse en aquella manifestación y llegar al edificio de Chihuahua, lugar donde se encontraban los oradores del movimiento y varios periodistas. Ese día, los estudiantes expusieron 6 demandas, las cuales eran consecuencia de eventos violatorios de los derechos humanos por parte de la policía y las Fuerzas Armadas desde el inicio de la protesta estudiantil, particularmente en respuesta a la ocupación militar y policial de los planteles escolares.
Minutos antes de las 6 de la tarde de ese día, el mitin estaba casi por finalizar, cuando un helicóptero comenzó a sobrevolar la plaza. Desde él se dispararon bengalas, siendo esta la señal para que los francotiradores del Batallón Olimpia comenzaran a abrir fuego sobre la gente reunida. Estudiantes, madres, hijos, profesores, obreros. En medio del caos, toda la población civil ahí reunida corrió por la Plaza de las Tres Culturas y las inmediaciones del edificio Chihuahua, tratando de protegerse. Manifestantes que lograron escapar del tiroteo se refugiaron en los departamentos de los edificios cercanos, pero esto no los salvó del ejército. Sin orden judicial, los soldados irrumpieron en cada uno de los departamentos para capturar a los jóvenes que se habían ocultado en ellos. Por esos días habían llegado a nuestro país muchos periodistas de todo el mundo, porque México era la sede de los Juegos Olímpicos que iniciarían el 12 de octubre, por lo que al gobierno de México le interesaba que la imagen de nuestro país fuera de paz y cordialidad. Los anuncios luminosos mostraban los aros olímpicos muy junto a la Paloma de la Paz, mientras cientos de estudiantes eran detenidos, golpeados, vejados, encarcelados y en muchas ocasiones asesinados o simplemente desaparecidos. Las víctimas de aquella lamentable noche fueron en su mayoría estudiantes y civiles. Hasta el día de hoy se desconoce la cifra exacta, pues sabemos que al gobierno le gusta ocultar este tipo de cosas, pero se calcula que fueron cientos de muertos, desaparecidos y detenidos. La presencia del grupo paramilitar Batallón Olimpia en el lugar de los hechos fue negada inicialmente por el presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, aludiendo que su función era custodiar las instalaciones para los Juegos Olímpicos. Se sabe oficialmente que aquel día se había puesto en marcha la Operación Galeana, con el fin de detener a los miembros del CNH. La operación fue encabezada por el general Cristóforo Mazón Pineda y por el Batallón Olimpia, posicionados en puntos estratégicos para acorralar a los líderes del movimiento. Anwar Israel Ortega Galindo señala a su vez que existió otra operación más secreta que la primera, la cual se encargó de abrir fuego contra la multitud, sin distinción entre estudiantes, civiles y militares. Pese a la fuerte estrategia de censura del gobierno de México, luego de saberse la noticia de la matanza del 2 de octubre, se suscitaron diversos actos y hechos asociados de repudio. El caricaturista Abel Quesada publicaría como cartón el 3 de octubre en el diario Excelsior un recuadro negro con la leyenda ¿Por qué? Algunos funcionarios mexicanos como Sergio Pitol, que se desempeñaba como agregado cultural en Belgrado, renunciaron a su puesto. El 3 de octubre, el general Marcelino García Barragán, entonces secretario de la Defensa Nacional, da una conferencia de prensa en la que justifica la intervención del ejército y amenazó con actuar con la misma energía si aparecen más brotes de agitación. Díaz Ordaz, en su informe de 1969, expresa ante el Congreso de la Unión: asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Pero la represión realizada acaba por caracterizar toda su gestión y opacar casi por completo las acciones positivas de su gobierno. Íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Como producto de su gobierno y sus intenciones dentro de la economía y la educación, se realizó un examen de la administración pública. Se reorganizó la Junta del Gobierno de los organismos descentralizados. Se promulgó la Ley General de Bienes Nacionales. Los sectores que recibieron mayor impulso fueron el agropecuario y el de la industria electrónica. La Ley de Instituciones de Crédito se modificó para garantizar la mexicanización de la banda. Se fundaron el Banco Nacional Agropecuario y el Fondo de Fomento de Exportación de Productos Manufacturados.
Del lado de la educación, incorporación de materias humanísticas en la educación técnica. Se incrementó la plantilla laboral cultural de la SEP. Se creó la educación secundaria por medio de televisión telesecundaria, además de que se implementó un nuevo modelo educativo con el uso del procedimiento didáctico, aprender haciendo, y se aumentó considerablemente el subsidio a las universidades del país. Díaz Ordaz en términos generales logró grandes cambios y una mejora en la economía como la menor tasa de inflación. Su promesa de hacer un mayor crecimiento económico se cumplió. El aumento del comercio, el crecimiento de las actividades industriales como la electricidad, el petróleo, etc. En la infraestructura logró la creación del metro, empresas grandes como la empresa mexicana del cobre, el Instituto Mexicano del Petróleo, la construcción de plantas de refinación, la creación del Fondo de Promoción de la Infraestructura Turística. Pero más allá de conocer su gobierno por las buenas acciones que llegó a tener, quedará plasmado como un gobierno autoritario, represivo, corrupto y ensangrentado, y hasta la fecha, su gobierno es uno de los más cuestionados de la historia, y popularmente más se le recuerda por su autoritarismo que por sus acciones positivas. Que va a España un mexicano limpio que no tiene las manos manchadas de sangre. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo: vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante. Y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando. Llegado el mes de septiembre, ¿qué soluciones darás? Cuarto informe de gobierno, ay Gustavo Díaz Ordaz, desde tu alta investidura, ahora que vomitarás. Dices que en México lindo presos políticos no hay, ya Vallejo no lo suelta. En 1992, el descubrimiento del continente americano transformó la geografía y el rumbo del acontecer humano. Hoy, la conquista del espacio extraterrestre, con las incógnitas que allí nos aguardan, renueva nuestras perspectivas y agiganta nuestros paradigmas.